hermanos. Buenas noches, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Vamos a continuar donde quedamos hace 8 días. Dice así, hermanos. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, y acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén, hermanos. Este pasaje es un pasaje que ya cierra el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, hermanos, y cuando lo leemos es un pasaje que tiene una reprensión bastante fuerte, una confrontación que el Señor tiene hacia los fariseos y hacia los líderes religiosos de aquella época, hermanos. Y acá en esta escena nosotros vemos como el Señor Jesús, bueno, como ya se veía en otros pasajes de Lucas, como el Señor Jesús, dice que quien era, él viola todos los tabús de aquella época, porque el Señor Jesús, acá nos relata Lucas que él es invitado, o un fariseo le ruega para que él vaya a cenar con él. Y vemos al Señor Jesús, que es una persona que se rodea de pecadores, de pobres, incluso también tiene tiempo para compartir con los líderes religiosos. Ahora en este pasaje vemos que es una reprensión bastante fuerte, hermanos, y lo que nosotros podemos llegar a pensar algunas veces es que el Señor odiaba a los fariseos, hermanos, que el Señor odiaba a los maestros de la ley y a los líderes religiosos de aquella época, hermanos, pero debemos entender que no era así, hermanos. Aunque ellos odiaban al Señor, el odio que el Señor tenía hacia ellos no era un odio que quería destruirlos, sino que aún el Señor por medio de esta reprensión quería llamarlos a ellos al arrepentimiento. Esa reprensión que el Señor da a estos hombres no es un ataque de ira como el que podemos llegar a experimentar nosotros hacia algunas personas que se nos opongan, sino que es una reprensión santa con una ira llena de amor, porque el Señor está interesado en que también ellos puedan ser conscientes de su realidad, que ellos también puedan ver que están mal.
Nosotros podemos ver también que en los evangelios se nos relata que hubo fariseos que creyeron en el Señor. Fariseos que dejaron a un lado su religiosidad y recibieron el mensaje del Señor Jesús. Entonces debemos nosotros a veces quitarnos de la mente ese pensamiento de creer que el Señor los odiaba y quería destruirlos, ¿no? Y podemos entender que el Señor, por medio de esta reprensión, lo que quiere es que el corazón de ellos sea consciente de la necesidad. Por eso vamos a encontrar aquí estos "hay", o esta expresión que conlleva bastantes emociones dentro de lo que se expresa, hermanos. Hay algo también que el Señor, la reprensión que va a llevar a estos hombres, hacia estos fariseos de la ley, y más hacia los fariseos y hacia los doctores de la ley, como dice Samuel Pérez Millos, es una reprensión que nace de un conocimiento profundo del corazón de estos hombres. Ahí en el Evangelio de Juan dice que el Señor no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había dentro de ellos, en el capítulo 2 de Juan. Entonces vemos que esta reprensión que el Señor hace es una reprensión correcta, una reprensión exacta, ¿no? Totalmente diferente a lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Tal vez nosotros a veces podemos reprender a las personas porque pensamos algo de ellas, pero no es así con el Señor. El Señor lo hace porque conoce lo profundo del corazón. Y eso también nos lleva a nosotros a examinarnos, porque lo que nos va a mostrar aquí este relato de Lucas es una advertencia fuerte hacia la hipocresía y hacia una falsa piedad, que no va a quedar únicamente aquí en este pasaje, sino que es algo que se va a extender porque continúa en el capítulo 12, la advertencia contra la hipocresía, donde el Señor le va a decir a los discípulos que deben guardarse de la conducta de los fariseos, de esa conducta que vamos a ver nosotros hoy acá, hermanos. Entonces debemos tener eso presente. El Señor, cuando hace esta reprensión, lo hace también interesado en que los fariseos lleguen al conocimiento. Tristemente no va a ser así, porque vamos a ver al final del capítulo cómo ellos, en lugar de arrepentirse, van a procurar prenderle y matarle. Pero podemos ver que entre la multitud pudo haber uno que otro que pudo haber recibido la verdad del Señor. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar ahí a ver, bueno, y también recordando que hubo fariseos, como los citaba ahora, Nicodemo, José de Arimatea, incluso Saulo, Pablo, que era un fariseo y pudo ser consciente de la verdad de Cristo y volverse al Evangelio, hermanos. Entonces vemos que a pesar de la dureza del corazón religioso y duro, hermanos, ahí el Señor también puede obrar. Hay esperanza. En el versículo 37 ahí nos dice lo siguiente Lucas: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Entonces, inmediatamente después de lo que había enseñado Alberto hace 8 días, inmediatamente después de que el Señor habló acerca de la verdadera bienaventuranza, de aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen, dice que un fariseo se acercó a él y le rogó que comiese con él. Posiblemente ese hombre estuvo presente, escuchó la enseñanza del Señor, y nosotros vemos que en la tradición judía o en el contexto de esa época, era muy común que en las cenas se invitara a un maestro prominente y se tuviera un tiempo en el cual se compartía con él una comida, y adicional era un tiempo para instrucción religiosa y también moral. Y vemos eso también, bueno, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, también como Simón invitó al Señor a comer, ¿no? Simón también era un fariseo, invita al Señor a comer a la mesa para escuchar las palabras de él. Y vemos que allá también hubo lugar para una reprensión para el corazón de Simón, como lo va a haber para este hombre. Entonces este fariseo dice que le rogó al Señor para que comiese con él. Y vemos que el Señor Jesús no dijo, ustedes son mis enemigos, no, sino que dice, y Jesús, entrando en la casa, Jesús entró y se sentó a la mesa. Entonces vemos como el Señor Jesús actúa de la forma en la que nosotros no esperamos que actuara. Tal vez nosotros, si los fariseos fueran nuestros enemigos, no aceptaríamos esa invitación. Pero vemos que el Señor rompe todo paradigma que puede haber en la mente de las personas, rompiendo las barreras de cultura, de tal vez morales, económicas y aquí también religiosas, y aquellos que se oponían a él. Entonces dice que el Señor Jesús entró a la casa y se sentó a la mesa con este hombre a cenar. Y bueno, y lo que inicia como algo bueno va a ver con una reprensión que el Señor va a hacer a este hombre.
va a venir con una reprensión que el Señor va a hacer a ese hombre. En el versículo 38 dice: el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces aquí inicia como ese como algo que va a detonar la reprensión que el Señor va a hacer, que el Señor lo conocía. Dice que ese hombre se extrañó o sintió tal vez como decir, bueno, ¿por qué no se lava las manos para sentarse a la mesa? Nosotros vemos que los fariseos tenían ciertos rituales, los judíos tenían ciertos rituales que llevaban a cabo porque estaban escritos y enseñados por la tradición de ellos. Y ellos a muchas de estas tradiciones las tenían por encima de la palabra de Dios. Podemos ver ahí, bueno, Marcos también nos habla de esto, Mateo, de cómo también los fariseos habían increpado al Señor porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Y ahí también tenemos una reprensión del Señor donde les dice a ellos que ellos ponen las tradiciones de los ancianos o las enseñanzas de los maestros de la ley por encima de la palabra de Dios. Porque eso es en parte el inicio como de la hipocresía de ellos, porque ellos van a decir que ellos son los doctores o los que saben de la ley, y si fuera así de esa manera, pues ellos deberían vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero contrario a eso, lo que ellos hacen es poner más atención a los mandamientos externos que a la palabra de Dios. Entonces dice que ese hombre se disgustó porque vio que el Señor Jesús no se lavó las manos antes de comer. Entonces el Señor va a iniciar la reprensión y en el versículo 39 le dice lo siguiente: pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. El Señor ve lo que hay en el corazón de este hombre. Enseguida ese hombre piensa acerca de que el Señor tal vez está cometiendo un acto impuro. El Señor le dice, vosotros limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Para esos hombres los rituales externos eran importantes, hermanos. Y acá empieza como empezamos nosotros a ver, hermanos, cómo la religión, cómo la piedad falsa siempre va a enfatizar en cosas externas, va a enfatizar en cosas que no tienen mucha importancia y que a veces pueden parecer espirituales y piadosas, hermanos. Y muchas veces nosotros somos de esa misma forma. Nosotros juzgamos las cosas por lo que nosotros vemos. Tal vez vemos a alguien que es muy cuidadoso, muy pulcro en su vestir, una persona que cuida mucho su reputación, pero tal vez está así como estos hombres que dice acá el Señor. Dice que estaban llenos de rapacidad y de maldad. Ahí en otro pasaje, en Marcos capítulo 7, el Señor también dice que ellos eran los que tenían sus filacterias bien puestas, que tenían sus vestidos bien bonitos, su apariencia era una apariencia bien, tal vez espiritual a la vista de los hombres. Y vemos que los fariseos y los líderes religiosos de esa época se fijaban bastante en cómo ellos se mostraban a los hombres. En ellos poder mostrar su espiritualidad a través de su vestimenta, a través de tal vez algunas palabras religiosas, pero era solo eso, algo externo. Ahora el Señor va a ir más allá. Él les dice, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Y acá es donde nosotros podemos empezar a darnos cuenta, hermanos, que el Señor no le importa cuán espiritual a veces sea nuestro lenguaje. Muchas veces tenemos un lenguaje muy espiritual entre los hermanos, podemos tener una conducta muy bonita o muy buena delante de las personas y como lo vamos a ver, eso al Señor no le interesa. Lo que al Señor le interesa es cómo está nuestro corazón delante de Él. Y cuando hay un corazón correcto, un corazón que honra a Cristo, un corazón que está deseoso de agradar a Dios, hermano, nuestra conducta de una u otra manera, aunque vamos a tener fallas, va a ser una conducta que va a glorificar a Dios. Porque es una conducta que no está preocupada por lo que dicen los hombres, sino que es una conducta que se preocupa por mostrarse agradable delante de Dios. Ahora, eso es lo que los fariseos hacían.
Prefería mostrar su conducta delante de los hombres, pero su corazón estaba en tinieblas delante de Dios. Por eso el Señor les dice, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero sus corazones están llenos de rapacidad y de maldad. Y aquí empezamos como a ver esto, hermanos, como la conducta hipócrita de los fariseos, hermanos. Y también podemos empezar nosotros a ver cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esto? Tal vez somos de aquellos que enfatizamos bastante en cosas externas, pero ¿cómo está nuestro corazón? Tal vez a veces estamos pendientes de algunas cosas, de nuestra conducta, de nuestra vida, que es importante, hermanos, pero lo más importante es cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Tal vez estamos muy limpios por fuera, pero por dentro estamos llenos de rapacidad y engaño y de maldad. Ahora el Señor va a iniciar ahí la reprensión en el versículo 40, diciéndole a ellos que son unos necios. Y es que no hay otra forma como con la cual poderle decir a una persona, oiga, está mal. No importa lo que usted esté haciendo religiosamente, lo que usted esté haciendo externamente, porque supuestamente es para mostrar que usted sirve a Dios, pero con su conducta o su corazón en lo profundo está desagradando a Dios. O sea, es una necedad completa, pretender vivir de una forma hipócrita. Tal vez agradarle a los hombres o ganarnos el aplauso de los demás, hermanos, pero tal vez en la oscuridad, allá en lo profundo de nuestro corazón, estamos alejados de Dios. Y eso es una necedad. Porque ¿de qué sirve el aplauso del hombre si Dios está desagradado con nosotros, hermanos? ¿De qué sirve que nosotros parezcamos bonitos y decentes delante de las personas si Dios nos está viendo y tal vez estamos entristeciendo su corazón, hermano? Es una necedad. El Señor les dice, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? ¿Acaso no es importante que también todo, tanto lo de afuera como lo de adentro, glorifique al Señor? Entonces el Señor empieza a mostrar la condición de ellos, una condición hipócrita, porque se interesaban únicamente por las cosas externas. Y decía un hermano, acá empezamos a ver como un cristiano pirata, alguien que dice que es pero no es. Así como cuando nosotros compramos tal vez algo pirata, que parece la copia de algo original. Y acá es lo que empezamos a ver en estos hombres. Personas que dan la apariencia de ser espirituales, pero en su interior no lo son. Y así tal vez podemos empezar a estar nosotros, hermanos, interesándonos únicamente por parecer, y no porque nuestro corazón esté en concordancia con la voluntad de Dios. Entonces el Señor les dice, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Les hace esta pregunta. Y acá el Señor va a introducir o va a empezar a dar estos ay para hablar acerca de la condición de ellos. Hermanos, mirando esta expresión del ay, decía un diccionario lo siguiente, esa expresión seguida de la partícula de y un nombre o pronombre denota pena, temor, conmiseración o amenaza. Hermanos, esto es lo que el Señor siente por estas personas en los versículos que vamos a ver. Ahí en el 41, Él va a dar como el inicio de estos ay o estas lamentaciones acerca de la vida de estos hombres. Porque no es para menos, da tristeza. Yo pienso que el Señor les sentía ese ay como el lamento al ver la conducta de ellos, tristeza. También sentía temor porque ellos estuvieran en esa situación. También tal vez conmiseración de ver que estos hombres estaban perdidos. Tal vez la amenaza porque al saber que si ellos no cambian su conducta iban a seguir de camino a la condenación, hermanos. Entonces este ay que el Señor dice, estos 6 ay que vamos a encontrar aquí en este pasaje de Lucas, que son muy paralelos a los que encontramos en Mateo 23, hermanos, denotan ese sentimiento profundo del Señor. Un sentimiento que lleva tristeza, lamento, pero también una amenaza por la conducta de estos hombres. Entonces ahí en el versículo 41 el Señor dice lo siguiente, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos,
que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces acá el Señor inicia ese primer ay, en el cual demuestra o denota diciéndole a ellos: ay de vosotros, fariseos, porque ustedes piensan que están siguiendo la ley al diezmar, y la palabra de Dios dice que se debe hacer ahí en el Antiguo Testamento, pero ahora ellos iban un paso más allá, decían que ponían cuidado exacto en cada cosa que ellos daban del diezmo, y el Señor les dice: y deben hacerlo, pero hay cosas que ustedes se están olvidando, hay cosas que ustedes se están dejando de un lado. Porque así es la religión hipócrita, enfatiza en las cosas externas, o a veces quiere ponerse más cargas o hacer más cosas como para ganar más aplausos, pero el corazón completamente distante de la realidad. El Señor les dice a ellos: ay de vosotros, fariseos, porque ustedes diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces ellos aparentemente están guardando la ley, pero están yendo en contra de aquel que reveló la ley. Están viviendo de forma injusta cuando se supone que ellos siguen al Dios justo que se reveló en la palabra. Y lo están haciendo sin amor. El Señor les dice: ay de vosotros, qué tristeza o qué lamento. Ustedes están en amenaza porque ustedes están creyendo que guardan la ley, pero están viviendo de forma injusta. Y así es la religión, hermanos. La religión es hipócrita. Enfatiza en mandamientos, en algunas cosas, pero vive con un corazón completamente distante de la realidad de Dios, hermanos. Ahora el Señor nos dice: no cumplan la ley. Lo que Él dice es: háganlo, pero lo más importante es esto: la justicia y el amor. Ay de vosotros, fariseos. Entonces el Señor inicia condenando una aparente observancia rigurosa de la ley. Y como les decía, hermanos, aparentemente porque ellos decían que seguían la ley, pero el Señor les decía que ellos ponían más cuidado o tenían más precaución de las enseñanzas de sus maestros o de la interpretación que ellos le daban a la ley. Por ejemplo, ese hombre estaba más preocupado porque el Señor Jesús no se lavó las manos que por cómo estaba su corazón. Y así es la religión, hermanos, así es la parte que quiere mostrarse. Ahí en el 42 el Señor continúa diciéndole, bueno, en el 42 dice: mas hay vosotros que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto os será necesario sin dejar de hacer aquello. Ahí en el 43 continúa: ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Entonces tenemos aquí otro ay, y era porque a estos hombres les gustaba ser reconocidos, o les gustaban los lugares de prominencia. Dice que a ellos les gustaban los primeros asientos en las sinagogas, y que las personas en las calles los saludaran de forma tal vez como rindiéndoles pleitesía. Hermanos, y así a veces es nuestro corazón. Queremos tal vez que digan: uy, ahí viene el hermanito más, tal vez el que más versículos se sabe de la Biblia. O a veces hacemos las cosas únicamente para ganarnos el aplauso de las personas, para tener una buena reputación delante de los hombres, pero en nuestro corazón estamos completamente distantes de Dios. Entonces dice el Señor: ay de vosotros que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. La religión que estos hombres profesaban, lo único que buscaba era satisfacer la carnalidad de ellos o el aplauso de los hombres, porque a veces nosotros vemos que cuando hay una persona muy consagrada en cualquier cosa, tiende a ganarse la admiración de los demás. John Bunyan, en el libro El progreso del peregrino, él habla acerca de un hombre que se ponía unas sandalias de vidrio que brillaban delante del sol. Él decía que esto hacía ilustración a los hombres religiosos que les gusta tener lenguaje religioso y lo hacen brillar delante de todas las personas. Nosotros vemos a veces
Oh, hermano, es que yo soy aquel que ora 5 horas al día. Soy el que lidero este grupo en tal lugar y hago tal y tal cosa. Y a veces esas cosas se hacen únicamente para ganarse el aplauso de los hombres, para que las personas, como dice acá, Lucas dice que los saluden, como rindiéndoles pleitesía en las plazas, o que queremos estar únicamente en boca de los hermanos como el supersiervo, o el hermano más espiritual, o la hermana más consagrada, hermanos, pero no deja de ser únicamente eso. Algo que no pasa de la boca de los otros porque el corazón está distante de Dios, hermanos. Warren Wiersbe dice lo siguiente, hermanos, a mí esta frase me pareció muy impactante en mi vida. Él dice: también ponían la reputación por encima del carácter, pensaban que sentarse en los mejores asientos y ser reconocidos por las personas de influencia les haría espirituales. La reputación es lo que la gente piensa que somos, carácter es lo que Dios sabe que somos. A veces estamos más interesados en nuestra reputación, pero nuestro carácter es completamente distante de lo que Dios espera. Tenemos buena reputación, pero nuestro carácter no es correcto delante de Dios, hermanos. Y eso es parte de una religión hipócrita, de lo que el Señor quiere mostrarnos en este pasaje, de cómo estaban viviendo estos hombres, tal vez con la intención de que ellos también se dieran cuenta y cambiaran, pero también para advertirnos a nosotros de que no debemos vivir de esta forma. No importa nuestra reputación si nuestro carácter no es correcto delante de Dios. ¿De qué sirve ganarnos el aplauso de los demás? Si cuando lleguemos delante del Señor, tal vez Él diga: no os conozco. ¿De qué sirve aquí que todas las personas hablen de nosotros bien, si cuando lleguemos delante del Señor, Él nos va a decir que fuimos siervos infieles? ¿De qué sirve eso, hermanos? Como dice el hermano, la reputación es lo que las personas piensan que somos, hermanos, pero el carácter es lo que Dios sabe que somos. Ahora ahí el Señor va a continuar en el versículo siguiente, en el 44, diciéndole a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Hermanos, esa parte es bien interesante y bien importante, porque la hipocresía se vuelve una piedra de tropiezo para los demás. Acá el Señor le dice a ellos: ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven. Para los fariseos, para los judíos de esa época, bueno, la ley decía que si se tocaba muerto, la persona iba a quedar ceremonialmente impura. Ahora ellos habían agregado más, que si la sombra llegaba a tocar o a pasar por un sepulcro, la persona iba a quedar impura. Y ellos lo que hacían era marcar las tumbas, ordenarlas, dejarlas bien demarcadas para que las personas no fueran a pisarlas. Ahora lo que el Señor les dice a ellos: ustedes son como sepulcros que no se ven. Ustedes que están preocupados por no contaminarse, por no contaminar a los demás, ustedes están siendo contaminación con su hipocresía. Y eso es lo que el Señor le va a decir más adelante en el capítulo 12 a los discípulos: guárdense de la hipocresía de los fariseos. Entonces ellos, con esta actitud, ellos estaban siendo piedra de tropiezo para los demás, porque ellos eran los que supuestamente eran los portadores de la ley de Dios, pues se supone que debían vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero ellos estaban dando una impresión completamente equivocada de lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. Ahora estaban siendo tropiezo para los demás, porque las demás personas, al seguirlos a ellos en su hipocresía, van a querer vivir de la misma forma. Tal vez pensar que ser un hipócrita es lo común, aparentar externamente y vivir de forma totalmente contraria en lo oculto es lo normal. Y así podemos pensar nosotros. Tal vez aparentamos una piedad y lo que estamos siendo es piedra de tropiezo para otros. Porque tal vez en algún momento salga
a la luz lo que estamos siendo en lo oculto, hermanos. Y va a ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces ellos eran como sepulcros que no se ven. Y dice que los hombres pasaban por encima de ellos y no lo sabían. Las personas estaban siendo llevadas por esta conducta extraña de los fariseos y de los maestros de la ley. Hermanos, y eso es bien importante. Warren Wiersbe también decía lo siguiente, porque a veces ocurre eso, hermanos. El diablo también está interesado en que nosotros vivamos de forma hipócrita. Porque de una u otra forma, en cualquier momento, se va a descubrir lo que somos. Y muchas personas vamos a ser piedra de tropiezo para muchas personas. Él decía lo siguiente: el plan del enemigo es sustituir la hipocresía por la realidad. Incitarnos a que nos preocupemos más por lo externo que por lo interno, por la reputación y no por el carácter. Debemos cuidarnos de esto, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros conduciéndonos en nuestra vida? Estamos viviendo con un corazón sincero delante del Señor, hermanos. Y esto no quiere decir que no tengamos tal vez cosas aún que corregir en nuestra vida. Pero la cosa es cómo está nuestro corazón. Si tal vez nosotros somos conscientes de que debemos ser corregidos en algo y vamos delante del Señor, pero tal vez si no estamos siendo aquellos que creemos que somos los que no pecamos, los que somos más espirituales, si de repente en algún momento, como dice Proverbios, antes de la caída viene la altivez de espíritu, hermanos. Porque muchas veces la superespiritualidad genera orgullo. Creerse mejor que los demás, creerse más que los otros, pero tal vez con un corazón lleno de rapiña y de maldad. Y el diablo está interesado en eso, hermanos, porque si vivimos de esa forma vamos a ser piedra de tropiezo para otros. Otras personas se van a escandalizar con lo que somos. O tal vez otros van a decir, bueno, pues yo puedo ser cristiano y ser un hipócrita, porque si este lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Ahí en el 45 hubo otros que se sintieron aludidos por lo que el Señor decía. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Entonces aquí ellos se sienten aludidos y ellos dicen: Señor, con lo que les estás diciendo a ellos, también nos estás afrentando a nosotros. Y el Señor también va a tener unos ay para ellos. Bueno, acá Lucas trata de hacer como la diferencia entre los intérpretes, que algunos otros dicen sería como expertos o abogados de la ley, algunos dicen que se podría traducir así. Y Lucas trata de hacernos como la diferencia entre los fariseos y los intérpretes de la ley. Mateo no se preocupa de eso. Kuykener dice, porque puede haber que algunos fariseos eran intérpretes de la ley o doctores de la ley, y algunos doctores de la ley eran fariseos. Entonces, pero acá Lucas hace la diferencia. Entonces el Señor le va a decir lo siguiente a ellos, y Él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas. Bueno, en el 46 continúa, y Él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y acá empezamos a ver estos doctores de la ley, o estos intérpretes de la ley, personas que empezaban según sus interpretaciones a poner cosas más pesadas a las personas para que las llevaran. Pero como dice el Señor ahí, pero ni ellos con un dedo las quieren mover. Y eso es un acto de hipocresía, hermanos. A veces, ¿cómo está eso en nuestra vida? A veces también nos podemos estar comportando como los intérpretes de la ley, poniendo cargas en otras personas que nosotros ni siquiera llevamos. Como han dicho los hermanos aquí, diciéndole a nuestros hijos, lean la Biblia cuando ni siquiera nosotros la leemos, poniéndoles cargas a ellos, hagan esto cuando ni siquiera nosotros lo hacemos.
Y estos hombres dice que ponían carga en las personas. Decía Warren Wiersbe, también a veces es como querer agregarle problemas a los demás. No basta con lo que tal vez el Señor dice, de que somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, sino que le decimos, pero también debe hacer esto y esto y esto, para mostrar que su salvación es verdadera. Y estamos agregando carga y a veces poniéndole tristeza a las personas, cuando ni siquiera nosotros mismos vivimos de esa forma. Entonces el Señor condena la hipocresía de estos hombres. Hermanos, y bueno, Warren Wiersbe dice también que actualmente hay sistemas religiosos que son muy parecidos al sistema que defendían los escribas y los fariseos. Porque dice él, los dirigentes interpretaban y aplicaban la palabra para los seguidores. Y así muchas veces se aplica para los demás, pero no para mi vida. Y a veces vemos así, pastores que predican, pero luego sus vidas son completamente un desastre. Y él dice, y a las personas no se les permite hacer preguntas desconcertantes ni levantar objeciones hacia ellos. Los dirigentes explotan a la gente y hacen muy poco o nada para aliviar sus cargas. Y peor aún, los dirigentes usan el sistema para cubrir sus propios pecados. Porque acá abajo el Señor les va a decir algo, que ellos también habían cerrado la llave o habían quitado la llave del conocimiento, de la ciencia. Y eso ocurre, hermanos, a veces uno ve a aquellos que se creen que son pastores y que se creen los superungidos, que nadie les puede decir nada. Que todo lo que ellos dicen es amén, que nadie puede cuestionar las enseñanzas, que nadie puede decir tal vez está equivocado en esto. Y eso ocurre, y como dice el hermano, aún se usa ese cargo para maltratar a los demás y para encubrir sus pecados. Para decir, no, pero ¿quién es para meterse con el predicador tal de nombre? No es que él ha sido tan famoso y hace tantas cosas. Y así a veces defendemos más a hombres que a la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí el Señor les dice a ellos que ellos ponían cargas pesadas sobre los hombres, y continúa ahí en el 47 diciéndole a ellos, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Acá el Señor apunta a una contradicción en la vida de estos hombres, que es fruto de la hipocresía de ellos. Porque según ellos eran doctores y maestros de la ley, se supone que debían vivir y aceptar las enseñanzas de los profetas de forma correcta. Ahora el Señor les dice, y ustedes edifican las tumbas y los sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres mataron. Les dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Y ahora, ¿por qué el Señor les dice esto? No porque ellos, mataron a los profetas, como dice en el 51, desde Abel hasta Zacarías, que Abel fue el primer mártir del Antiguo Testamento y Zacarías el último. Y él no lo dice en el sentido de que ellos lo hicieron, pero las personas que mataron a ellos tenían la misma actitud que ellos estaban teniendo hacia el mismo Señor Jesús. Cuando uno mira a los profetas, cuando lee los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo mismo era el que los rechazaba el mensaje de ellos. Y ahora ellos dicen que
que ellos son maestros y doctores de la ley, pero ellos se están comportando de la misma forma. Ellos están rechazando al Señor Jesús, están rechazando el mensaje de Cristo, están rechazando aquel que los profetas habían dicho que iba a venir. Ellos se están comportando de esta misma forma. El Señor muestra cómo ellos se están contradiciendo, diciendo: nosotros somos los que predicamos a los profetas y tenemos sus tumbas bonitas, pero la verdad de los profetas no la vivimos. La verdad que los profetas hablaron no es importante para nosotros. Y así a veces es la hipocresía religiosa. Habla mucho de la palabra de Dios, pero su vida es una contradicción en cuanto a la palabra del Señor. Entonces ellos rechazaban al Señor Jesús. En el 51 dice que ellos se les iba a demandar la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Y era porque ellos estaban acarreando la misma condenación. Porque la condenación de los padres que habían matado a los profetas era que rechazaban el mensaje de los profetas. Ahora ellos estaban rechazando el mensaje que se hizo realidad. Lo estaban rechazando, hermanos. Por eso les dice aquí que la sangre iba a ser demandada sobre ellos. O sea, ellos iban a tener una condenación. Por eso vemos ese sentido de tristeza o de conmiseración que el Señor siente hacia ellos. Ese ay, se están perdiendo. Porque están viviendo de forma hipócrita, están viviendo de forma contraria a la palabra de Dios. Y ahí en el 52 el Señor continúa diciendo: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entrabas se lo impedisteis. Y que es ese último ay, hermanos, y que es algo bien triste, porque se supone que ellos eran los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, y eran los que debían dar luz al pueblo de Dios para que pudieran entender la palabra de Dios, pero ellos estaban haciendo todo lo contrario. Ellos estaban llevando al pueblo a la oscuridad. ¿Y por qué la estaban llevando a la oscuridad? Ahí el Señor Jesús les dice: porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. O sea, ellos estaban llevando a las personas a la condenación por medio de sus interpretaciones. ¿Y por qué los estaban llevando a la condenación? Porque ellos no les hablaban acerca de Cristo, ellos rechazaban a Jesús. Eso es algo bien grave y bien triste que a veces ocurre en los ambientes religiosos. Porque aquellos que se hablan de ser líderes religiosos, en lugar de llevar a las personas a Cristo, las llevan a cualquier otra cosa. Y ellos lo que están haciendo es quitando la llave de la ciencia, la llave del conocimiento, y no están entrando, y a los que están entrando se lo están impidiendo, porque no hay otro camino por el cual los hombres puedan llegar a la verdad sino por Cristo. Cuando Cristo es rechazado, hay condenación, hermanos. Y eso es lo que el Señor está condenando en ellos. Ustedes que deberían dar luz al pueblo de Dios, lo están llevando a las tinieblas. Los están arrastrando a la mentira. Por eso el Señor ahí en Mateo también les dice que ellos hacían prosélitos, pero cuando hacían un prosélito lo hacían 2 veces hijo del infierno. Imagínense lo grave que decía el Señor. Porque ellos no estaban apuntando a la verdad, no estaban apuntando a Cristo, estaban rechazando el mensaje que Dios había enviado. Y Él les dice: ustedes no están entrando y están impidiéndole a los demás también hacerlo, hermanos. Y eso también es una advertencia hacia los falsos maestros, porque esos intérpretes de la ley eran falsos maestros, porque no apuntaban a Cristo. Hermanos, y también nos lleva a nosotros a ver cómo estamos nosotros en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Porque como cristianos, como creyentes, cada uno tiene la responsabilidad de entender la palabra de Dios, hermanos, para que no seamos engañados. Para que si llega una persona diciéndonos otra cosa diferente de Cristo, no lo creamos.
Debemos nosotros ser atentos de esto, hermanos. Si estamos nosotros alerta, tal vez de que alguien nos venga a hablar de otro Cristo. Ahora hay otra actitud que tenían estos maestros de la ley al tener esta parte de creer tal vez que ellos eran los que interpretaban y habían quitado la llave del conocimiento, hermanos, y era que los llevaba a entender a ellos que nadie podía comprender la palabra de Dios si ellos no la explicaban. Y eso es algo bien, que es bien, bueno, que se ve bastante en nuestra época también, ¿no? A veces personas que dicen, si no son las cosas como nosotros las decimos, entonces no es la verdad, no es la verdad de Dios. Y algunas personas hasta les creen, ¿no? Algunas personas hasta dicen, no, sí, pues si lo dijo el maestro tal, así es. Si lo dice tal persona es porque así es. Decía un hermano que había una anécdota que él cuenta del seminario, que estaba en un instituto de teología y que pasó como un compañero de la clase de él a defender algo de la fe, pero que él lo defendió desde lo que dijo un teólogo, y que el maestro lo que empezó a hacer fue a increparlo, a ponerle como cascaritas, como diciéndole, bueno, pero ¿por qué? Y el hombre lo único que decía es, porque lo dice este teólogo tal. Y decía ahí que al final como que el maestro lo seguía como preguntándole y como cuestionándolo. Y al final el hombre salió y se fue, y que le preguntaba al profesor que por qué lo hizo, y él le dijo, porque es que uno no puede defender las cosas de Dios desde lo que dijo un teólogo, por más respetado que sea, uno las debe defender desde lo que dijo la palabra de Dios. No es lo que dijo el teólogo tal, es si el teólogo tal está de acuerdo con la palabra de Dios, yo le digo amén. Pero a veces nosotros nos falta discernimiento, por eso a veces creemos que solo ciertos maestros pueden enseñar la palabra de Dios. Y obviamente dice que algunos están llamados al ministerio de maestros, pero la iglesia en general está llamada a que conozca la palabra de Dios, hermanos. Y que no sea engañada, que tengamos discernimiento. Porque ¿cómo nosotros podemos decir amén a lo que están diciendo las personas si no conocemos la palabra de Dios? Y a veces por más nombre que tenga la persona, nosotros debemos mirar si lo que está diciendo se conforma a la palabra de Dios. Como veía esta semana, bueno, hace un tiempo veía que para algunas personas es más importante lo que dice alguien famoso que lo que dice la palabra de Dios. Y ponían en un post, por sus frutos los conoceréis, la cara de tal y el nombre, tal, lo dijo. Y otra persona le escribió, pero eso no lo dijo el Señor Jesús. ¿Acaso no está en el Evangelio de Mateo en capítulo 7? No tiene importancia si lo dice Jesús, pero sí tiene importancia si lo dice un predicador famoso. Como dice Warren Wiersbe, y no debemos tener como, odio hacia que el Señor levante predicadores o personas que enseñen la palabra de Dios, pero debemos tener un equilibrio. Son personas, como cualquiera de nosotros. Él decía lo siguiente, a veces estas personas tienen arrogancia, los maestros, y él dice que a veces hay de esa misma actitud en la iglesia al día de hoy. Entonces él dice lo siguiente, Warren Wiersbe, maestros que martillan con exageración los idiomas bíblicos, dan a la gente la impresión de que el Espíritu Santo no puede enseñarle a nadie que no sepa griego y hebreo. Hay tantas Biblias de estudio hoy, y muchas de ellas son provechosas. Hay tantas Biblias de estudio, hoy, y muchas de ellas son provechosas, que uno se pregunta si alguien puede aprender algo de la Biblia de forma sencilla. Dice, no debemos menospreciar la verdadera erudición bíblica, pero también debemos mantener las cosas en equilibrio. Jesús es la clave de la Escritura. Cuando se elimina esa clave no se puede comprender lo que Dios ha escrito. Por útiles y necesarios que sean los estudios teológicos, los requisitos más importantes para el estudio bíblico son un corazón sumiso y una voluntad obediente.
Algunos de los mejores maestros bíblicos que he conocido en mi ministerio fueron hombres y mujeres que aprendieron la verdad de la palabra de Dios sobre sus rodillas en el campo de batalla de la vida. Les enseñó el Espíritu, no el hombre. Hermanos, si así vemos, como dice el hermano, alguna exageración y algún orgullo, es que si no sigue las doctrinas tal, usted está en el error. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que si usted no cree en el Señor Jesucristo, se va a condenar. No si no cree en lo que habló tal teólogo famoso o tal predicador famoso. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces a veces hay esa arrogancia también de algunos que piensan como ser la voz autorizada. Como decían algunas personas, el catolicismo romano tiene el magisterio, pero muchos cristianos tienen, bueno, sus confesiones y a veces tienen sus pequeños papas que les van diciendo las cosas. Si no es como lo dice el tal famoso, están todos equivocados. Entonces debemos tener cuidado de esos, hermanos. Nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, porque a veces hay este orgullo. Entonces ahí el Señor dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Y ahí el Señor finaliza diciendo, en el 53, 54, diciéndoles Él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Y acechándole, procuraron cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Aquí vemos el resultado de esta reprensión que el Señor hizo. Vemos que ese corazón hipócrita de estos hombres les impedía ver la luz, hermanos. Y así tristemente es a veces en algunos de nosotros, cuando tal vez alguien viene y nos dice: oiga, usted está viviendo de forma hipócrita, en lugar de aceptarlo de forma humilde, examinarnos delante del Señor si es verdad, lo que hacemos es ponernos furiosos y decir: no, es que este tiene algo contra mí. Y empezamos a odiar a aquellos que vienen a hablarnos, tal vez. Obviamente también hay maneras de decirlo, ¿no? Entonces, el resultado que tuvo esta reprensión del Señor en estos hombres fue un resultado de odio por parte de ellos. Dice que ellos empezaron a acecharle, empezaron como a cuestionarlo, a decirle muchas cosas para aprenderlo en alguna palabra y poderlo acusar. Hermanos, y acá ya algo importante para que nosotros nos llevemos, hermanos. Aquí el Señor nos describe la forma o la conducta de una religión hipócrita. Y aunque va a continuar ahí en el capítulo 12 hablándonos de lo mismo, hermanos, pienso que es porque es algo que es importante para el Señor, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros en este asunto, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo delante del Señor, hermanos? Tal vez si hasta el momento de hoy lo único que hemos buscado es que las personas hablen de nosotros bien, pero si no estamos buscando la aprobación del Señor, estamos viviendo de forma incorrecta. Estamos viviendo de forma hipócrita. De forma que, hermanos, que no va a servir de nada los aplausos de los hombres cuando nos presentemos delante del Señor. Porque a Él no le podemos ocultar nada, hermanos. A los hombres podemos ocultarles nuestros pensamientos, parte de nuestra conducta, hermanos, pero el Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Él ve todo lo que nosotros pensamos. Él ve lo profundo de nuestro corazón. Entonces, si alguien está viendo de forma hipócrita o yo mismo, hermanos, que el Señor pueda hablarnos hoy a nosotros, hermanos. De nada sirve el aplauso de los hombres. De nada sirve a veces tener un lenguaje religioso o parecer espiritual si nuestro corazón no está bien delante del Señor, hermanos. Que el Señor hace una advertencia a la falsa piedad, a la hipocresía. Hermanos, y el Señor debe tratar con nosotros eso. Hace un tiempo yo escuchaba algo de un hermano en BBN que era algo bien precioso, y él daba la anécdota de un músico, un cantante de ópera que se llamaba Giuseppe Verdi.
Y él decía que este hombre era el joven talento de la ópera de aquella época, como no recuerdo bien si de 1800 o antes, y que había antes de él, bueno, un maestro veterano que era Antonio Rossini, más o menos creo que era el nombre. Y que ese hombre, Verdi, empezó a ser como la sensación de la ópera y se preparó un concierto, un evento para que él estuviera allá, para que él se presentara y las demás personas lo vieran, y a este evento iba a asistir pues la leyenda, el maestro Rossini. Y cuenta que se presentó Giuseppe Verdi y el público se levantó y hubo una gran ovación hacia él, aplausos de todo lado. Y se bajó Verdi del escenario, fue al camerino, pero lo vieron triste. Le dijeron, ¿por qué está triste? Si todos lo aplaudieron. Él dijo, todos me aplaudieron, pero el maestro Rossini, él no se paró a aplaudirme. Y si él no se paró a aplaudirme es porque no lo hice tan bien. Hermanos, a veces nuestra conducta puede estar siendo aplaudida por los hombres, hermanos. Pero si no tenemos el aplauso de Dios, no importa. No importa lo que nosotros vivamos o hagamos delante de los hombres, hermanos. Importa lo que nosotros somos delante del Señor. Que el Señor sea aquel único por el cual nosotros queremos, o al único al que nosotros queremos agradar, hermanos. De seguro que si eso está en nuestro corazón, nuestra conducta va a ser correcta, hermano. Porque en todo momento vamos a querer vivir para el Señor. Y no digo que no haya errores, no haya fallas, no haya pecado, hermanos, porque es nuestra naturaleza, pero el problema es cómo está nuestro corazón, hermanos. Si estamos pidiéndole al Señor que nos ayude con esas cosas, o si ya simplemente nos entregamos a la hipocresía de vivir una vida doble. Entonces, hermano, recuerde lo que dijo Warren Wiersbe, bueno, las palabras del Señor, esta frase que dice el hermano: la reputación es lo que la gente piensa que somos, el carácter es lo que Dios sabe que somos, hermanos. Que el Señor nos ayude a mirar, a examinarnos si tal vez estamos viviendo de forma hipócrita, hermanos. Si tal vez estamos viviendo una religiosidad aparente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te queremos pedir que tú seas examinándonos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Tú que conoces nuestro sentar, nuestro andar, Señor, nuestro caminar, Señor, que tú puedas, Señor, si tal vez estamos viviendo hipocresía, Señor, vidas de piedad falsa, Señor, Padre, tú puedas corregir nuestro caminar, Señor. Nosotros podamos ir a ti en arrepentimiento, Señor. Padre, guárdanos también de ser aquellos, Señor, que tal vez ponemos cargas en los demás, Señor. Nosotros no las llevamos, Señor. Y permítenos ser siempre de aquellos, Señor, que te proclaman a ti, Señor. Guárdanos de ser de aquellos, Señor, que quitaron la llave del conocimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada día, en nuestro caminar, Señor, aún en nuestra soledad, Señor, que podamos ser sinceros delante tuyo, Señor. Padre, que en aquel día puedas tú ser aquel que nos aplauda, Señor, aquel que nos diga buenos siervos fieles, Señor. No importa, Señor, lo que los hombres digan de nosotros, Señor, si tú no nos miras con agrado, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdanos por tu Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.